bendecirte. Es algo muy hermoso, como Dios desea bendecirnos, pero primero necesitamos revisar algunos aspectos de nuestra vida. Dios quiere bendecirte y vamos a ver este precioso texto para abrir el siguiente tema de Dios quiere bendecirte. Mateo 18, 15 al 22. ¿Lo tenemos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bueno, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Bueno, ahí vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio tan hermoso que nos concedes. Nos permites de reunirnos para escuchar, para estudiar, para deleitarnos en lo que tú tienes a través de tu preciosa, hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estás en medio de una congregación que te ama. Hemos visto durante estos días tu gloria, tu amor manifiesto. Hemos visto como un Padre precioso has concedido todo el deseo de nuestro corazón. Nos has guardado, nos has protegido, has librado nuestra alma de muchas cosas, has guardado nuestro pie de no tropezar. Gracias, Señor, por este precioso estudio, porque sabemos que entre todo un propósito eterno es tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, permite que este precioso estudio sea lleno nuestro corazón, sea afianzado en nuestro corazón y aún sea compartido para otras personas que desean. Bendigo a las personas que nos escuchan por la emisora Nuevo Amanecer y bendigo a aquellos también que nos verán por la internet en este día o en los siguientes días. Gracias, Señor, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos un estudio que dice Dios quiere bendecirte. Hay 5 aspectos en los cuales nosotros debemos de revisar muy bien para que esa bendición sea efectiva. Pero aún así, en la misericordia de Dios, Dios permite siempre una bendición a diario, porque Él es fiel. Hablamos que uno de los aspectos que debemos de cuidar en nuestras vidas es desechar toda maldición. Era uno de los primeros aspectos, los vimos, estamos hablando acerca de desechar bendiciones. Hoy vamos a hablar desatando ataduras, o vamos a ver si logramos ver derribando fortalezas. Algo que también tenemos que tener en cuenta es también perdonando faltas y por último sanando heridas. Siempre nuestra condición humana, sentimental, voluntariosa, muchas veces bien voluntariosa, nos lleva a caer en alguno de estos aspectos. Entonces la palabra nos lleva que hay bendición, de hecho hay bendición, y Dios quiere darnos siempre esa bendición, pero tenemos que cuidar en nuestra vida y nuestros pasos. Bueno, entonces leímos en este texto en cuanto a cómo podemos y tenemos el poder de atar y desatar. Es el texto principal en Mateo 18, 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en alguna cosa
acerca de cualquier cosa que me piden. De hecho, lo tendréis, mi Padre os lo dará. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que revisando nuestra vida espiritual, tenemos que ver que hay muchas ataduras que penden de nuestra vida, tanto personal, familiar, y aún puedo decir cultural. Nuestro contorno también nos lleva a sentirnos atados, llegar a la atadura. Pero hemos de permitir la acción de Dios en nuestras vidas para liberar, pero tenemos que abrir nuestros ojos. Ahora, decíamos que la maldición es un decir mal o desear mal a una persona, eso es la maldición. La atadura es el impedimento que resta la capacidad de una persona para actuar en su propia libertad. Aunque la persona quiera hacerlo, moverse, no puede. Yo quiero, Señor, levantarme a las 3 de la mañana y adorarte y cantarte. Y se queda ahí, pegado a las cobijas. Bueno, hay personas entonces que están atadas en una u otra forma. Bueno, una persona puede también, en cierta forma, tener una maldición que le imposibilite aprender a caminar físicamente o espiritualmente. Pero las ataduras es algo que, aunque la persona camina, no le permite actuar. Aunque ella siente que está caminando, pero, a ver, cuando nosotros pensamos en las ataduras, es como cuando una persona es amarrada con cuerdas, sus pies, o con cadenas, sus pies, sus manos, y no tiene la capacidad para moverse. Ahora, esta persona se siente así. Nosotros muchas veces en lo espiritual nos sentimos atados. Queremos ir a evangelizar, no podemos. Queremos hablarle a alguien que está al lado en el bus, no puedo. Queremos hacer muchas cosas y nos impide. Hay muchas ataduras emocionales y psicológicas y vamos a verlas en este momento. Una persona tiene ideas muy claras, piensa bonito, tiene algo importante que decir, pero tiene una limitación. Es tímida y su timidez le impide comunicar lo que sabe. Entonces se dice que esa persona tiene un complejo. Vamos escuchando. Pero espiritualmente el complejo es una atadura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y dominio propio. Entonces muchas personas tienen ideas, quieren hacer, quieren avanzar. Uy, qué lindo ese pensamiento, pero no, es tímido y no puede avanzar. Entonces, psicológicamente se le dice, tienes un complejo. Pero los complejos, hermanos, anótelo muy claro, los complejos son una atadura, porque no te dejan avanzar. Una persona tiene sentimientos buenos hacia sus hijos, pero no logra demostrarlo, porque ella misma cuando fue pequeña o pequeño sufrió una agresión sexual de parte de su padre o un familiar. Se dice que esa persona tiene un trauma, pero espiritualmente el trauma es una atadura. Personas traumatizadas están atadas. Quieren expresar en mucho su capacidad de amar, pero no pueden. Ahora, una persona que es creativa, imaginativa, con habilidad de pintar, pero nunca puede hacer un cuadro porque desde niño nunca se le proveyeron los recursos para hacerlo. Se dice que esa persona tiene una frustración, pero espiritualmente la frustración es una atadura. No, te frustraron, te limitaron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Él somos libres. ¿Cuántas personas tienen tantas capacidades, mis amados hermanos, de realizar, de avanzar, de ideas extraordinarias? Y se encuentran con una pared o simplemente inmovilizadas por ellas mismas.
Una persona que comparte sana y amigablemente con su familia, pero no logra vencer el alcoholismo o un vicio, por lo que lo tiene cautivo por largos años, por lo que la familia no le gusta pasar tiempo con él. Se dice que esa persona tiene un vicio, pero espiritualmente el vicio es una atadura. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? Muy bien. Dice, una persona entiende bien lo dañino, lo terrible que es la murmuración y el chisme. Lo ve a través de la palabra de Dios. Constantemente escucha predicaciones que no debemos murmurar ni ser chismosos, pero cuando se le presenta una pequeña oportunidad, fácilmente la lengua se les dobla en comentarios necios. Se dice que esa persona tiene una debilidad, pero espiritualmente la debilidad es una atadura. Por último, una persona sabe que no debe rendir veneración a ninguna imagen material ni celestial, nada de esto, pero lo hace porque es parte de lo que heredó de sus padres. Se dice que esa persona tiene una tradición. No, es que nuestra tradición es ese cuadrito, o ese muro, o esa mata, o bueno, tantas cosas que vienen de la familia o culturalmente. Pero espiritualmente la tradición es una atadura. ¿Cuántas personas están atadas a una tradición? A ir todos los domingos a la iglesia como tradición, no como relación. Entonces sus hijos se acostumbraron y ya no, ahora se ve que bueno, no es tanto costumbre. Si me sale ir al fútbol, pues me voy al fútbol, porque no hay una relación, hay una tradición. Tremendo. Entonces, los complejos, los traumas, las frustraciones, las debilidades, las tradiciones, los vicios son ataduras. Entonces usted tenga en cuenta que todo esto que sonido, ya. Entonces se presentan, hermanos, son ataduras. Entonces puedo pensar que ningún complejo, ni de inferioridad, ni de superioridad, ni de timidez, todo eso, revisémonos, porque eso ata a la persona e impide su movimiento, e impide actuar. Algunos ejemplos bíblicos en Lamentaciones 1:14. El profeta dice que a causa del pecado ha sido atado por la mano de Dios. La atadura hace sentir que uno no tiene, que tiene un peso sobre el cuello, le hace sentir que no tiene fuerzas y que queda a merced de los demás. Era lo que este profeta Jeremías sentía en Lamentaciones 1:14. A causa del pecado se siente esa debilidad. Ahora, en Ezequiel 4:8 señala que por el asedio que había allí contra Jerusalén, ilustra el efecto de la atadura que vendría sobre las personas diciendo: no te volverás de un lado a otro. ¿Qué quiere decir? Que estaban como así, atados. No podían volverse a un lado ni al otro, porque como estaban atados. Es una imagen tremenda de ataduras. Se impide que se vaya de un lado a otro la atadura. En Oseas, el profeta dice en Oseas 4:17 al 19, dice que Efraín, o sea, refiriéndose al pueblo judío, estaba ligado, estaba atado a ídolos. Tremendo. Las fiestas de esos ídolos, ¿cómo terminaban esas fiestas? En borracheras, orgías, fornicación, vergüenza, porque estaban atados, eran llevados por el viento, sin dominio, sin criterio propio. Bueno, hay muchos más ejemplos bíblicos de ataduras
que no podían, o sea, físicamente, la persona no podía moverse. Entonces, cualquier persona puede sufrir de ataduras. Entonces, volvemos. Pueden ser ataduras intelectuales. Personas que intelectualmente, por su mente, están atadas. Emocionales. Un aspecto de lo que vimos, algo en su niñez o en su vida emocional le ató, sentimentales, espirituales. Pero además existen las ataduras físicas. Cualquier persona puede entonces sufrir de ataduras. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos, a través del poder del Espíritu Santo, la fuerza para poder soltarnos. Amén. Amén. Entonces, usted tiene esa fuerza, usted debe saber a lo que puede moverse, que si usted tiene fe, dice la palabra, usted puede lograr liberarse si está atado. Si yo tengo fe, puedo decir, Señor, quita este complejo. Y yo mismo puedo renunciar a quitar ese complejo que me está atando y me está llevando, ay, es que tengo, no sé, soy gordito, soy flaquito, soy pequeño, soy alto, soy gordo, y tantas cosas que el enemigo pone frente como complejos para no avanzar. Es que mi voz es muy chillona, es que mi voz es muy gruesa, es que yo grito, es que yo hablo muy pasito, y empieza la persona a atarse a sí misma. Entonces, en el nombre de Jesús debemos nosotros empezar a tener esas experiencias de soltar, hermanos, ataduras espirituales. En Romanos capítulo 7, versículo 15 al 21, ¿qué dice? El mismo apóstol decía, miren lo que decía y cómo se expresaba. Romanos 7, 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tremendo. Eso nos da más luz, hermanos. Cuántos complejos, cuántas frustraciones, vicios, traumas, debilidades, tradiciones hay que no nos permiten avanzar. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque está atado. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mismo apóstol lo decía. O sea, había un deseo frustrado. O sea, esto es una atadura, ¿no? Un deseo frustrado. El pecado lleva a esta impotencia, hermanos. Quiere uno o tiene el deseo uno de alcanzar algo, pero no tiene las fuerzas para lograrlo. No puede avanzar la persona porque es difícil. Es algo tremendo, hermanos, lo que hace que el pecado, como dice ahí, que mora en mí, me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Hay ataduras que yo mismo me encargo de atarme. Aunque sé hacer lo bueno, no lo hago. Eso es una atadura. ¿Y cómo se cuenta esto? Como un pecado tremendo, muy tremendo. Si tú sabes hacer el bien y no lo haces, te es contado por pecado. Tremendo. Ahora, ¿dónde llega el fin de esas ataduras? ¿O cuál es, el fin de esas ataduras? El fin de las ataduras es simplemente quitar, aniquilar y oprimir. ¿Y qué les parece que el que hace eso es el enemigo? Porque él ha venido a robar, matar y a destruir. ¿Cuál es el propósito central de una atadura? Impedir ser libre.
y aniquilar a la persona. Dejarla ahí, sentada, acostada, frustrada. Ahora, ¿cómo poder hacer eso, hermanos, y pensar así, bueno, ¿qué me ata? Yo sé que el Señor nos lleva a decir, bueno, yo te he pedido tantas veces que hagas esto por mí. El Señor y la voz del Señor me lo dice. Y yo voy a hacerlo y no puedo. Muchas oportunidades, hermanos. Las personas luchan. Ay, voy a ayunar. Voy a hacer esto. Voy a orar. Voy a vigilar. Voy a hacer esto. Y fíjese que son aspectos espirituales que se propone la persona hacer. Y no lo logra hacer porque está atada. El Señor, hermanos, nos dice que Él ha venido a traer libertad. Ahora, el Espíritu de Dios rompe las ataduras. Si yo mismo pido al Espíritu de Dios que lo rompa, porque me dice aquí que no todas las personas quieren ser desatadas. Dice Job 36:13, Job 36:13, mas los obstinados de corazón atesoran para sí las iras y no claman a Él ni aun cuando Él les tiene presos. Ahora, una de las tareas más difíciles en el ministerio con la gente es cuando uno está tratando de ayudar a las personas a quitar las ataduras y la persona, no quiero. No nos lo dicen. No nos lo dicen. Es como el niño que quiere estar, le dice siéntese y él dice no, yo me siento pero es mi corazón, estoy parado. O al contrario. Es la obstinación. Es lo más difícil, hermanos, querer tratar de quitar ataduras a las personas. Y las personas, hermanos, es tan difícil de que puedan entender que están atadas. Porque muchos se sienten, ¿cómo podría decir? Bien, estoy quieto, estoy feliz. Así como estoy, quietito, atado. Ese es el pensamiento de muchas personas. Ahora, cuando muchas veces el por qué no quieren es porque no tienen confianza en sí mismos, su autoestima es baja. Saben que tienen confianza, pero se sienten que no pueden hacer nada porque están atados. Jesús muestra que las ataduras espirituales en Mateo 8:18 le pregunta a los fariseos, o les dice más bien, tienen ojos pero no ven, tienen oídos mas no oyen, están inhabilitados. Aunque sus ojos están abiertos y pueden ver, no quieren ver. Aunque oyen el clamor de las personas y el grito de desesperación, se hacen los oídos sordos. Hay personas que prefieren seguir con sus ataduras y hasta las justifican y dicen, por ejemplo, prefiero ser tímida para no meterme en problemas. Prefiero estar así, con mi complejo. Tremendo, hermanos. Necesitamos entender que la palabra en Gálatas 5:13 dice que Dios nos creó para ser libres, para tener libertad. Esa libertad solo podemos obtenerla unidos en Cristo. Pero si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el Hijo de Dios, cuando llego al Señor Jesucristo, cuando entrego mi vida al Señor Jesucristo, en ese momento muchas de las cadenas que me atan son rotas. Pero hay muchas ataduras que uno, como presenta Job, el obstinado no quiere soltarlas. Prefiero ser así como soy. Ahora, Jesús nos dice entonces en Mateo 18:18, todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate
en la tierra será desatado en el cielo. Es algo tremendo, hermanos. Iniciando este texto que leíamos, se habla del perdón. Si algún hermano te ofendiere, ve con él y habla con él personalmente, luego con 2 testigos, luego con la iglesia. Se trata, hermanos, a través del perdón también, atar y desatar. Otra enseñanza que Jesús nos da es porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Esto es lo que aconteció, hermanos, en el libro de Jueces, hablando. Es el Espíritu de Dios el que nos da la libertad. En Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo, o sea, a las ataduras de esclavitud. No estéis sujetos otra vez al yugo. Si Cristo ya nos ha libertado, somos realmente libres. Y el mismo, allí el mismo escritor del libro de Gálatas dice: no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios necesitamos, hermanos, en estos tiempos estar libres en el nombre del Señor Jesús. Otro aspecto es entonces en derribar fortalezas. Me gusta mucho este tema porque igual que las maldiciones que se pueden levantar pueden ser generacionales o puedo yo tomar las maldiciones, asimismo las ataduras. Fíjese que soy yo mismo el que provoco estos aspectos. Y este aspecto de las fortalezas, vamos a estudiarlo en estos 10 minuticos, es como el hombre, el mismo hombre, la misma mujer, levanta en su mente y en su corazón fortalezas. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, pues es el texto muy amplio. Vamos a tocar algunos aspectos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, donde Pablo defiende su ministerio. Pablo habla allí en cuanto el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un texto fundamental, derribando toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levanta ¿en contra de qué? ¿En contra de qué? Del conocimiento de Dios. No se levanta en contra de mi hermano, de mi hermana, no. Todas las fortalezas que se levantan aquí en mi mente y en mi corazón van exactamente a limitarnos para este conocimiento de Dios. Y dice más: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la antigüedad las ciudades acostumbraban a levantar muros y fortalezas de protección. La Biblia nos muestra de esas ciudades amuralladas, se dice, donde se protegían a las personas dentro. Eran altas, muy gruesas, porque en esas murallas aún vivía gente en la parte de arriba. Era como un cordón de seguridad que rodeaba y protegía. Y además, pues no solamente los enemigos, sino animales salvajes. La Biblia lo llama el muro, el vallado, la fortaleza, la torre fuerte o un alto refugio. Pero también existen, especialmente en los Salmos, una reiterada afirmación que se puede condensar en la declaración de 2 Samuel 22, 2 al 6. Jehová es mi roca y mi fortaleza, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío,
de violencia me libraste. Ahora, ¿qué estaba hablando aquí? Se estaba hablando de la fortaleza, de cómo podemos protegernos, levantando esa fortaleza y sintiéndonos protegidos a través del Señor. Bueno, hay dos tipos de fortalezas que debemos derribar, dos tipos. La fortaleza que uno mismo crea. Yo levanto fortalezas en mi mente, en mi corazón. Son conceptos, prácticas y cosas de las que uno pone confianza por encima de la confianza de Dios. Ahora se tratan de ideas, costumbres y bienes, aún cuestiones financieras de las cuales uno se refugia para protegerse del miedo o de la inseguridad. Fíjese que yo misma levanto fortalezas. Ahora, otra. La fortaleza con que el diablo se protege y resguarda en nuestras vidas. El diablo no solo ataca, también se defiende. Él se ocupa también de ocultarse detrás de nuestros muros que lo defienden. Estos muros se toman a partir de nuestras propias fortalezas. Escuchen bien, hermanos, cómo el enemigo hace y cómo hacemos que nosotros muchas veces levantamos así. No quiero, no perdono y levanto una fortaleza. La fortaleza, pensemos aquí ladrillitos, la fortaleza. Ahora, esto es patrones de pensamiento, ideas que gobiernan comunidades, iglesias, individuos y aún naciones. Ideas. Tremendo cómo en una nación se levanta una idea de que el vudú y la magia negra es lo último y que el vudú y la magia negra los protege. ¿Cómo es posible que toda una nación practique vudú y magia negra, levantando esto para culturalmente decir que como sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos lo hacían, ellos también lo van a hacer? ¿Y qué se constituye estos países? En pobres y continuamente siendo movidos por la mano de Dios, y aún así no entienden la maldición que están levantando. Ahora, la manera de pensar determina el concepto que uno vive. Ahora, estamos en el segundo punto que dice que la fortaleza en la que el diablo se resguarda. Escuche, si yo levanto una fortaleza de falta de perdón, no, yo no perdono a ese hermano, ¿qué tal? Si me hirió, si me hizo. Entonces, si estoy levantando una fortaleza, ¿quién se viene a esconder ahí? El diablo. Cuando yo levanto muros de falta de perdón, cuando yo levanto muros de inconformidad, de murmuración, ¿quién se esconde detrás de ese muro? El diablo, el enemigo. Entonces viene y acecha, y como está protegido por mi propio muro, entonces está hacia mi lado. ¿Me hago entender? Está levantado el muro y el enemigo se esconde aquí y está hacia mi lado. Entonces es donde el enemigo viene a aprovecharse y a tomar mis pensamientos, todo, y a actuar de una forma tremenda. Se habla de los patrones de pensamientos. A mí me gusta mucho este tema porque los patrones de pensamiento, hermanos, están dados desde nuestra niñez. Nuestra madre posiblemente decía, si está haciendo frío, póngase un saquito. Y no lleva un pensamiento que si hace frío, que si salgo a la calle en el frío me voy a resfriar. Y nos lleva a un pensamiento, sí, si ahorita salgo, así lloviendo, me resfrío. Y no lleva a pensar a ese patrón de pensamiento. Es lo que hacemos y lo que muchas veces genera nuestro comportamiento, esos patrones de pensamiento. Y son, hermanos, insanos, destructivos. Y por eso yo decía, muchas veces nuestra misma cultura hay que revisar lo que
muchas veces nuestros padres nos decían incorrectamente. Incorrectamente, hermanos. Tremendo. Hay tanta cultura y que cosa que se mete en medio de nosotros que uno dice, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no se generan cosas? Los temores. Ay, no salgas sola porque pronto la roban. No vayas ya porque pronto la roban. Una serie de cosas que nos llenan de temores. Dice entonces que hay argumentos que se aferran a nosotros a fin de tomar, hermanos, en nuestra forma de pensar. Hay cosas que se levantan en la mente de cada hombre y lo llevan a la rebelión. En Mateo 12:34, vamos a verlo rápidamente, no lo tengo aquí anotado. Mateo 12:34. Habla como las mismas palabras que salen de nuestra boca son el escape del corazón. ¿Lo tienen, mis hermanos? Muy bien, uy, qué terrible generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras entonces son el escape del corazón. La abundancia entonces de lo que está en mi corazón habla mi boca. Tremendo. Nosotros debemos de ser diferentes, hermanos. Dios busca la obediencia de nuestro corazón. Hay algo que viene del Génesis. Cuando Eva dice, añadió descuidadamente, digamos, descuidadamente a la palabra de Dios, cuando ella fue tentada, agregó una palabra. Lo podemos nosotros ver en Génesis 2, 16 al 17. Ella dijo, descuidadamente, de pronto, se le salió, se chispoteó una palabra. Dijo, le dice la serpiente, es que Dios me dijo que ni la toquéis. Dios no le dijo eso. Ahora, la palabra de Dios fue bastante clara. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué añadió ella? Ni la toquéis. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Añadimos o quitamos? Y estas son las palabras, hermano, lo que muchas veces levanta fortalezas para el enemigo y nos acusa. Usted lo dijo. ¿Se acuerda que usted lo dijo? Y el enemigo empieza a señalar. Job decía y expresaba en todas sus lamentaciones, digo las lamentaciones de Job, que aunque el enemigo venía a acusarle, vayamos nosotros allá, Job, no lo tengo aquí anotado, pero muchas situaciones, hermanos, que nosotros consciente, o digámoslo, o inconsciente, pero yo pienso que no es tanto inconsciente, añadimos o quitamos palabras. Esto, hermanos, puede ser por rebeldía o ignorancia. ¿Qué dice Job? Si tú dispusieres tu corazón, Job 11:13. Job 11:13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Tremendo cuando las palabras
pueden llegar a, hermanos, a causar dificultad. Se puede, hermanos, en nuestros mismos pensamientos, dice, el hombre manifiesta su rebelión no solo con la palabra, sino con la razón. Con la palabra, en la razón, sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes, o sea, lo que a veces construimos para que el enemigo se esconda, viene de un pensamiento rebelde. Y ese razonamiento a su vez es originado en el pensamiento. Y el pensamiento es el factor dominante de la rebelión. Mire, el enemigo tira así flechitas pequeñas, nos enseñaban hace muchos años un misionero, pequeños dardos de pensamientos. Tal vez estamos por ahí, como alguien dice, mal ubicados, y el enemigo dice, uy, como león rugiente, mirando a ver quién devora, uy, eso está como, el pensamiento está desocupado, está vacío, y tira pensamientos. Entonces, un pensamiento, una flechita entró. Ay, hermanos, si permito que el enemigo entre en mis pensamientos, él fácilmente lo va a entender. Cuando manda un pensamiento, yo profiero una palabra. Por eso los pensamientos, la razón, están muy ligadas a las palabras. Entonces yo estoy así, y de pronto el enemigo manda el dardo y dice, nadie te quiere, nadie te ha llamado. Y entonces tú dices, ve, como que nadie me quiere. Entonces has aceptado el pensamiento del diablo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Porque, ¿qué hace el enemigo? Te ve así como, o tal vez cabizbajo, o los que dicen, estoy desanimado. Entonces le abren un huequito al diablo para que venga y ponga pensamientos de rebeldía y use todo aspecto, hermanos. Tenemos que tener, hermanos, nuestro pensamiento ante el Señor. Hay enemigos, hermanos, que igual como las fortalezas se levantan, también hay enemigos o esas fortalezas que se pueden levantar, que es la ignorancia. La ignorancia dice, por la ignorancia, Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo el conocimiento y su gloria pereció de hambre y la multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque había ignorancia. ¿Ignorancia a qué? A la palabra de Dios. Porque se pueden levantar fortalezas. Porque se pueden levantar situaciones en nuestra vida por la ignorancia. Y saben, hermanos, ¿qué nos saca de la ignorancia? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces meditamos en esta palabra? La palabra dice, le decía al Señor a Josué otra vez, esfuérzate, sé valiente, medítala. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿A qué horas y en qué momento? Todo momento medítala, de día y de noche. Que esta palabra no se aparte de ti. Ahora, cuando un pueblo no conoce la verdad, es atado. Pero cuando el pueblo conoce la verdad, ¿es qué? Libre. Ahora, cuando uno tiene el conocimiento del Señor, cuando uno conoce al Señor, hermano, puede empezar a derribar fortalezas. Tenga en cuenta, si usted, hermano, levanta fortalezas, es algo increíble. Algo que hoy en día también están levantándose fortalezas es la mala teología. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? El estudio de cómo el hombre conoce a Dios por medio de la mente o la razón, obviamente. Pero cuando es mal motivado o es incorrecto, se vuelve algo carnal. Y ahí es donde, hermanos, entra las sectas, las malas enseñanzas a levantarse. Bueno, y termino. Algo también que hoy en día se está levantando es las filosofías, el humanismo, espíritus de brujería,
y una mente carnal como fortalezas. ¿Qué es una mente carnal? Mismo Pablo le decía, ¿no? Tenemos que derribar todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento ¿de quién? De Dios. Y si usted, hermano, piensa que hay algo que no lo deja avanzar y que le da contra las narices alguna pared, empecemos a tumbar cosas que dice, pero porque yo no entiendo, porque yo no sé, pero porque yo sí estudio, porque yo sí busco al Señor, no puedo avanzar. Empieza a tumbar conceptos carnales que pueden estar surgiendo en su corazón. Por favor, esté de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por ayudarnos, Señor, a entender, Padre precioso, que tú quieres bendecirnos, Señor, en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Que hoy podamos entender, Señor, de ir a nuestro lugar secreto, al lugar de oración, Señor, y soltar toda atadura, no solo nuestras ataduras, sino las de nuestra familia, tal vez de nuestros hijos, Señor, aún de la sociedad que nos rodea, de la iglesia, no sé, Señor. Permítenos abrir nuestros ojos, Señor, porque no solamente podemos estar vendados, atados nuestras manos y pies, sino también nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que esta preciosa enseñanza sea atesorada en el corazón, sea llevada en el corazón para bendición, Señor, de las naciones, de las personas. Ven, Señor, el día de hoy, háblanos, Señor, a nuestro corazón. Gracias por la lluvia, gracias por el tiempo tan hermoso que nos permitiste estar aquí como iglesia, como familia, Señor. Ayúdanos a derribar toda fortaleza que se levante en contra de tu conocimiento, todo argumento, todo pensamiento, toda palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra corra y fluya en nuestro corazón para libertad, porque tú quieres bendecirnos, Señor. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden saludarse.